Bueno, acá estamos de nuevo, después de la pausa, despedimos a Debbie, que dejó saludos para la audiencia, y la tenemos en pantalla a Fiorella. Fío, ya habíamos dicho que íbamos a tener esta hermosísima visita. Ella es traductora de literaria, es traductora pública, como contamos antes, migra hace 10 años, vivió en Alemania, vivió en España, en Italia, en Nueva Zelanda, no me quiero olvidar nada, en Australia, y actualmente está en Suecia. Bienvenida, Fío. Señora, muchas gracias. Qué hermosa presentación. Me spoilearon igual como la mitad de lo que les quería contar. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, acá, como decíamos, ¿no? Hablando del tema de la migración, que vos nos vas a iluminar desde tu experiencia, súper válida, ¿no? Eh, Desde qué puesta de valor le podemos dar a la gente. Y yo te había contado que iba a empezar con una pregunta quizás un poco rara, que es por qué migramos, ¿no? Y que parece en realidad el ABC, pero tiene... ¿Cuántas respuestas, Fío, tiene esa pregunta? Millones. La verdad es que hay tantas respuestas como migrantes. Cada persona tiene su motivo. Es más, hay más de esas respuestas. Cada motivo va cambiando, ¿no? Según la etapa de la vida, según si ya migraste una vez, si te van cambiando, en el camino te vas cambiando, ¿no? Así que la verdad es que son millones las razones, pero creo que con el tipo de migración del cual puedo hablar yo, eh, hay un gen, hay una manera de verlo que creo que nos incluye a todos los que hacemos esto, insisto, voluntariamente, lo cual es un privilegio, es un tipo de migración muy diferente, que tenemos este impulso, esta necesidad de probar, de explorar, ¿no? Tenemos como esta intuición y creencia de que aunque sea un poco, nos va a ir bien explorando. Porque la verdad es que si no confiáramos, aunque sea un poquito, en que pueda salir bien, no lo haríamos, ¿no es cierto? Fiore, te hago una pregunta interrumpiendo. ¿Crees que tu Sí. carrera de base también ahí influyó un poco en la decisión de emigrar al tener esa base de traductorado? ¿O sentís que es indistinto, que igual lo hubieras hecho porque había algo interior, un fuego interior que te llevaba a migrar? Sí, creo que hay un bichito, de hecho, El famoso bichito. hay como un gen, hay una investigación de un gen que tenemos, que para mí es ese explorador, ¿no? Antes cuando éramos tribus teníamos que siempre emigrar por necesidad, pero estaban los exploradores y esos lo hemos heredado algunos. Y realmente, bueno, ahora la información que les traje hoy creo que expresa desde distintos puntos cómo tenemos una crisis de identidad, ¿no? En donde llegamos a otro país, cualquiera sea, en el idioma que sea, y no importa quién eras, no importa de qué trabajabas, no importa que estudiaste, justo hablaban de la uva y estas cosas de la gente que tienen, que aman su carrera, su título, su profesión, dónde estudiaron, y cuando migras no le importa a nadie, no vale para nada, entonces se cae un poco ahí también tu identidad, ¿no? O tiene que modificarse como mínimo, O sea, ¿no es vos te cierto? referís el mito este por ahí de la inserción. Bueno, tengo un super título, tengo 8 títulos, migro y voy a, no sé, por decir algo, se me ocurre odontólogo. Tengo una especialización, soy el super odontólogo, la super odontóloga del mundo. Migro y digo, bueno, voy a trabajar. Y después te encontrás con una realidad que no va tanto perfila por ahí, porque bueno, hay distintas, no es un mercado o no es una profesión que en el país que estás hay tanta Demanda, necesidad o claro. tanta demanda. Más, me imagino que vas más por ese lado o corregime si por ahí es... Mira, cada país tiene una historia distinta, porque por ejemplo, justo el tópico de los médicos argentinos, lo llevo en el corazón, es algo que no conozco ningún argentino que cuando vaya a Argentina a visitar no tenga una lista de médicos a los que va a ir. Y cuando te conectas, o sea, siempre se hace el gueto, ¿no? Te conectas con otros migrantes y uno dice, acá hay un dentista argentino, te da como un infarto y no se discute el médico argentino, es muy diferente que el resto del mundo. Pero también les pasa que todo este tipo de carreras, tal vez más tradicionales, en donde necesitas una matrícula, hasta que pueden trabajar de eso, pueden pasar muchos años. Entonces tienen que tener ganas de emigrar, de esperar a que se valide el título, de estudiar algo de nuevo, de tal vez
cambiar la orientación justo en medicina, que hay tantas diferencias entre un área y otra, tienen que tener ganas de ese cambio y de jugársela y de volver a estudiar y de pagar muchísimo dinero por tramitar todo. Pero bueno, el caso de la medicina de los argentinos es especial porque son espectaculares. Pero en general, cualquiera sea tu título, cuando vos pasás a otro país, y esto está bueno para reflexionar cómo tratamos a los migrantes en Argentina, ¿no? Por más que vos tengas 5 másters, sos un inmigrante más. O sea, tenés que hacer una carrera, tenés que esperar que alguien confíe en vos para alquilarte una casa, tenés que tener la opción de que el Estado te quiera ayudar, te quiera dar los papeles, entonces bajás un poquito ahí unos escalones o... Bueno, hoy lo que les quería contar justamente es que si bien, como hablaban en la presentación, hay muchas migraciones distintas, mismo dentro del país, yo siempre digo, todos los chicos que están en provincias y se mudan de provincia a los 18 años, en medio de una ciudad que no conocen, con gente que no conocen, por más que sea su propio país, ahí hay una migración. Sí, total. Si te vas a vivir a Chile, aunque hablen un español extraño, y aunque no sea tan lejos y puedas venir a visitar más seguido, ir a visitar más seguido, igualmente hay una migración, ¿no? Y ni hablar cuando uno piensa en los que se tienen que ir por la guerra, los refugiados, Sí, total. son miles de formas. Por eso digo, yo hablo de la migración voluntaria, que es un verdadero privilegio. Y lo que pensaba en traerles hoy es que hay cosas que engloban a todos, en mayor o menor medida, a veces más duro, a veces más consciente que otros, pero hay algunas cosas que todos compartimos. Lo primero son las etapas, que más o menos pasa con muchas cosas en la vida, que cuando empezás y llegás a un país, a una ciudad nueva, estás en la luna de miel, estás que todo te gusta, te sacas foto con todo, estás de vacaciones, todo es feliz, todo es interesante. Pero después viene el choque con la realidad, ¿no? El choque cultural, en donde empiezan a aparecer los problemas de papeles, los problemas de trabajo, vivienda, idioma. Y ahí empezás como a dudar. Y después, si sale todo bien, llega la adaptación o la aculturación, que es cuando logras entender cómo funciona todo, te vas acomodando, te adaptas al nuevo lugar. Y hay una cuarta etapa, que no pasa siempre, que es muy duro de ver, es el rechazo a la cultura de origen. Y es gente que para sobrevivir a estos duelos de migración, rechaza todo lo que pasó antes de que emigraron, como que se olvidan. Y eso es durísimo porque los ves como apagados, como que no tienen redes de apoyo, viste que no la están pasando nada bien, Claro. pero es su manera de lograr, de alguna manera, adaptarse a Como este que se nuevo, mimetiza al a esta nueva etapa. 100% o a la mayor posibilidad que tenga con la cultura donde está, se inserta y deja de lado todo el resto como para, entre comillas, pasar más desapercibido en cierta forma o poder acceder a o pertenecer de a poco a. A, Para... Exacto. a mí me, Pero es duro. es duro, me lo imaginaba incluso, perdón, desde lo neurológico, desde lo emocional y desde lo terapéutico, como a veces uno creyendo que lo que está haciendo es cortar un cordón, ¿sí? Para independizarse, para decir, me alejo, es una forma de desensibilizarse, porque nos duele tanto el no estar más acá, que para poder disfrutar esto necesitamos hacer un corte más abrupto, porque si no es una herida de todos los días, Claro. la verdad, levantarse a kilómetros de distancia, reitero, en el mismo país o en otro, convengamos que como se vive en una provincia acá mismo en Argentina, no se vive en otra, que son, y acá sí introduzco medio una consulta, Fi, porque reitero que yo ya he tenido mi experiencia, no significa que sea la de todos, ni mucho menos, pero están esas sorpresas. Vos hablas de algo muy planificado porque llevas 10 años migrando, muchas culturas, muchos países, muchos climas, idiomas diferentes en todos lados. Entonces lo tenés muy aceitado. Ahí quizás al final también podemos hablar de herramientas para allanar, ¿no? Caminos. Pero me gustaron dos cosas que mencionaste. Uno, estas sorpresas que más allá que yo planifique, y pasen muchas cosas en la vida, no importa cuánto planifiquemos, siempre van a haber sorpresas gratas y menos gratas, ¿no? El desafío que más nos cuesta, obstáculos que no pudimos prever,
Si queda tiempo, yo tengo un anecdótico que me pasó con lo menos pensado. A mí lo que más me sorprendió fue lo menos pensado. Y después esto, el traer conciencia y saber que donde yo estoy, esté donde esté, hay migrantes que nos rodean, que nos atienden en un lugar, que nos curan. O sea, hay migrantes en todos lados. Total. Y estar abiertos con empatía. Incluso, no voy a abrir demasiado acá una ventana, pero vieron como quien dice, ¿no? Porque los chilenos, porque los uruguayos, porque los brasileros, porque los... Bueno, todos los, no, si yo me cruzo con alguien de determinada cultura, ¿no? Tratar de cortar un poco el decir porque los hacia los migrantes. Sí, porque como no los generalizando un patrón que... conocemos. Efectivamente. Y lo acabamos de hablar en un corto plazo y conversando con Fiore, cada experiencia es única, cada persona es única y un poco este programa hace una bandera de eso, ¿no? Que cada persona es única, irrepetible, con sus desafíos, con sus apoyos, con sus niveles de apoyo, con sus desafíos, con sus particularidades. Entonces, esto de estigmatizar creo que también vas un poco para ese lado. Exacto. Y Sabri creo que está tratando como de también ver eso, ¿no? Digo, bueno, las culturas a veces se estigmatizan o se caracterizan o se ponen etiquetas en relación a alguna cuestión. Incluso, perdón, para bien, porque Sí. yo que la conozco a Fío, que ahí hace, no sé, 20 años en la universidad, no conocimos más o menos, un poco esto, yo sé, ¿no, Fi? Que una de tus primeras migraciones, a veces uno al revés, lo estigmatiza, pero como que para bien, se espera ahí un Disney Claro. y no ocurre también, ¿no? Expectativa Nunca versus mejor realidad. explicado. Voy a hacer una Sí. volupregunta, pero es necesaria. ¿Cuántos grados hace allá en un país? ¿Y qué hora es? Hoy, ahora está hermoso. Para que Es como situemos que a te la agarra una audiencia. bipolaridad en donde ya hace 5 grados y decís, estamos en Está primavera, hermoso, voy a 5 salir en grados. remera. Así que está saliendo el sol, no significa que no esté fresco, pero la luz ya está durando hasta pasada las 8 de la noche, así que es, o sea, increíble. Es otro país en este Impacta momento. mucho, ¿no, Si Fi? me El agarrabas en tema... invierno es distinto. Claro. ¿Cómo? Que impacta mucho, ¿no? Bueno, neurológicamente se estudia mucho por qué esto que todos decimos cuando llueve o cuando está gris, y es efectivamente ahí toda una cuestión con el ojo, el nervio óptico, etcétera, que manda señales al cerebro y literalmente nos bajoneamos. Pero va más allá de las personalidades o de qué día tuviste o de cómo dormiste, ¿no? Que a veces lo justificamos inconscientemente. Claro. Y no hay mucho que justificar, es más biológico. Y el clima impacta un montón. Sí, la verdad que no pensé que, o sea, ya lo sabía, ya lo había vivido y aún así lo subestimé. Se toma mucha vitamina D Ah, mira. y uno trata, ¿no?, de obligarse a salir, de igual sociabilizar. Es un trabajo de todos los días para no estar mal en esa época de invierno, que naturalmente deberíamos estar hibernando, ¿no? O sea, está bien descansar en invierno, pero Claro. que no nos digan descansar, que es como mala palabra a veces. Así que ¿Y qué también hora viene es un poco allá? por ese lado. ¿Qué hora es Y allá? ahora son 10:30 de la noche, hoy estoy como una loca quedándome hasta tarde con la radio, porque bueno, uno se va adaptando a las nuevas culturas, es lo más sano. Hay que recordar que no perdés tu ser, sino que se agregan nuevos hábitos, Claro. nuevas cosas. Entre ellas es como dejar el calzado en la entrada, cenar temprano, que en Argentina es aparentemente imposible. Pecado, cenar Así que es temprano. como que también, claro, normalmente en casi todos los países, voy a decir primermundistas, te vas a dormir temprano y arranca el día más temprano. Así que bueno, tratando de adoptarlo, pero hoy no me va a salir. No es el mejor día. Pero esto me gustaría preguntarte, ¿no? También para traer conciencia, ¿qué es eso que nadie nos dice? Reitero, que queda fuera de las planificaciones. Es un poco el tema de migrar cuando se hace voluntariamente la vida en Instagram y la vida real, ¿no? Hay como mucho de Totalmente. eso. Creo que la mejor herramienta sería para quienes quieren migrar, informarse lo más que puedan y decirles que todo lo que les voy a contar hoy es para ayudarlos a hacerlo, no es para desilusionarnos en ningún momento. Yo no lo cambio por nada, es una manera de vivir excelente, maravillosa, que es espectacular. Para quienes no quieren hacerlo ni nunca pensaron en hacerlo,
está bueno entender qué es lo que nos pasa para poder acompañarnos, porque ustedes también sufren un duelo desde el otro lado. Este, Creo que, bueno, para todos lo mejor sería estar informados y de estos temas se habla bastante poco. De hecho, uno de los términos que les traje informativos, que es el síndrome de Ulises, es algo nuevo, es un nombre que le puso un psiquiatra después del 2000, pero hay muchas cosas que son muy nuevas. Entonces, contarle a todos que los duelos migratorios son muy importantes de tener en cuenta antes de elegir el tipo de migración que vayan a hacer y que son distintos al resto de duelos, ¿no? Porque el duelo viene del dolor, es normalmente el dolor por una pérdida, pero migración no tiene que ver con una muerte, es un montón de pequeñas pérdidas que tenemos que vienen con migrar. O sea, no podemos escaparnos de esto. Como decíamos antes, todos somos distintos, en menor y mayor medida, todos lo van a transitar de manera diferente, pero va a estar. Esto hace que este tipo de duelo sea muy confuso porque, claro, nada desaparece del todo, nadie se murió, nadie se fue. Yo estoy acá y puedo volver a Argentina cuando quiera, mis amigas están. No hay un duelo completo, es una separación. Y eso lo hace raro porque no entendés por qué estás mal o por qué estás angustiado, ¿no? También es recurrente, lo cual es extraño en un duelo porque normalmente es algo que pasa una vez, ¿no es cierto? Es recurrente porque cada vez que viene alguien de visita, porque cuando vos vas a visitar, porque hacemos videollamadas, tenemos internet. Entonces, ese contacto constante hace que el duelo por lo menos se remueva cada vez que vas, por ejemplo, a Argentina. Y les prometo que si piensan que con los años va a ser más fácil, están equivocados, porque sigue siendo cada vez más difícil, diría. También es muy ambivalente, es un duelo que va y viene, ¿no? Entonces estás muy feliz un día y nostálgico al mismo tiempo. Estás todo el tiempo en dos mundos, en más de un uso horario. Pasás de estar súper positiva, que va a salir todo bien, que es un nuevo país, la luna de miel, y de repente no te sale un trabajo y te desesperás. Entonces estás todo el tiempo incluso explicándole la cultura a tu país de origen sobre la cultura nueva y a la cultura nueva explicándole que estás tomando mate y que no es nada ilegal lo que estás tomando, Claro. por ejemplo, ¿no? Entonces siempre estás así como en dos mundos todo el tiempo. Y bueno, y como les contaba antes, son muchos duelos, o sea, es un duelo múltiple, lo cual también es extraño porque un duelo de una sola vez no suele ser múltiple y eso hace que sea como más agotador y más te confundís más porque son muchas pequeñas cosas que tenés que cerrar y duelar y tratar, que si no las tratás, que si no las trabajás y las dejás salir y las comprendés, existe este nuevo término, ya no es tan nuevo, que es el síndrome de Ulises, que es un estrés tan constante, estás tan vulnerable, hay un estrés crónico que suele pasar en migraciones no voluntarias normalmente, pero en cualquiera sea, si ese estrés no se trabaja, no te relajas, no tenés una red de contención con quien hablar, puede hacerse crónico. No es una enfermedad mental, pero sí es un síndrome que tendríamos que tratar si ven que alguien está con una migración donde no puede, ¿no? Como relajarse. No sé si hay una mejor manera de explicarlo, pero suele pasar más con migrantes, por ejemplo, refugiados, ¿no? En donde no tienen papeles, no pueden salir, no pueden entrar a otro país y eso te genera obviamente una saturación, ¿no? Y es interesante, perdona acá, el traer Sí. conciencia, esto que decíamos antes, ¿no? Porque el entendernos, y esto hablamos mucho en los programas, de entendernos, de generar qué importante en tantas cosas, incluso en la migración, de conectar con uno mismo. Sí, total. En una situación que, como bien describías, muchas veces es esto que hablaba Sabri al principio. A veces hay un deseo, unas ganas, como vos bien te autodefinís, Fiore, una migración voluntaria y a veces es una necesidad y está plantada desde la falta de trabajo, bueno, una situación de conflicto bélico, una situación de conflicto social que obliga a generar una alternativa y la migración es una alternativa en ese sentido, pero todo esto que interpelás muy bien, de decir, bueno, tal vez me falta este papel, puedo trabajar de determinadas cosas, pero determinadas no, porque no tengo todavía las validaciones si es que estudié algo. Entonces, son todas como esas tensiones que se van dando en relación a
que van acotando o van haciendo muy dinámico el tema de estar en otro país, sumado a lo que describís también, los cambios. Yo dije, bueno, la volupregunta, pero digo también para que la gente pueda contextualizar que son, por ahí es otro clima, es esto por ahí en países de mucho frío, es otro posicionamiento, otra idiosincrasia, otros horarios para comer, para salir, o la imposibilidad de salir porque por ahí son países que nieva mucho y hay otra cultura. Bueno, nada, La comida. La comida, el tipo de comida, hay por ahí comidas, bueno, de acuerdo a donde vayas, pero los gustos, las comidas, bueno, todo lo que hace a la cultura, ¿no? En general. Entonces eso también es una forma que la vas absorbiendo y decir, bueno, esto más esto puede ser un combo más complejo. Y eso también atraviesa a las personas migrantes, ¿no? En ese sentido, por lo que describís. Sí, y ahora que tiene un poco esto, ¿no? El disparador de que hablamos de esa diferencia entre la vida de Instagram y la vida real, Claro. algo que tomo y doy vuelta ahora un poco, ¿no? Para entrar dentro de poco en este último bloque, donde vamos a repuntar desde qué herramientas, ¿no? Les podemos dar, qué facilidades, más allá de todas las anécdotas maravillosas. Por eso, como dijo Fío, lo tomo y lo recalco. Esto de en realidad se trata no de desmotivar y decirle, mira, que es súper difícil. No, no, no. Yo creo que todos los que tenemos el bichito, ¿sí? Ese gen, como decía Fío, de hecho yo desconocía que, claro, efectivamente, está el gen, por algo unos eran los que probaban los alimentos, no era cualquiera el que probaba los alimentos en la tribu, otro que se dedicaba a curar, otros que eran los que exploraban, no exploraban todos ni curaban todos, ¿no? Entonces, está bien verlo desde ese lado, es muy curioso, o esto cuando mencionaban la necesidad de la migración que se dio en nuestro caso hace muchos años, ¿no? Sí, durante el 2001 hubo una gran oleada de personas que debieron migrar producto de la situación que atravesaba el país y hay mucha gente que se quedó en otros países, formó su familia, conoció personas de otros países y se quedó, o se quedó viajando por el mundo, o se insertó laboralmente en espacios que fueron productivos y prolíferos y en ese sentido quedó en esos países. Creo que sí, que también hay una cuestión a veces voluntaria y otras veces, o de oportunidades, tal vez una oportunidad laboral, de desarrollo de carrera profesional, artístico, miles de cosas que pueden generar o despertar o motivar esa migración inicial, ¿no? Exactamente. Totalmente. Lo que sí apoyo mucho la idea de Fío, de el que tiene el bichito, ¿sí? Más allá, yo migré con niños, por ejemplo, ¿no? O como Fío contaba, al principio su migración era en solitario y después igual Fío se hace un montón de amigos enseguida. Donde la dejas en una isla, ella consigue un amigo no sé dónde, lo cual es una característica muy positiva para quien se va a insertar a otro lado, reitero, sea desde tu país hasta otro barrio, hasta otro país, pero no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de necesidad versus deseo y después eso, las etapas de la vida, si no lo haces solo, lo haces en pareja, tu pareja quizás se quiere ir a un lado y uno se quiere ir a otro. Ahí la migración atraviesa muchísimas cosas. Pero dentro de las herramientas, ¿no?, que uno puede dar, primero una sugerencia es si tenés el bichito, en vez de, que esto es una idea que se la roba Fío en realidad, ¿no? En vez de quedarte en el pero, ¿no? Es ir a, bueno, ¿cómo lo hago? ¿No? Porque el pero justifica desde el miedo, y el miedo, si bien está bueno, nos alerta, nos advierte, nos previene, guiarnos por el miedo tampoco está tan bueno porque quedan muchas cosas afuera en todos los aspectos de la vida. Entonces es buscar quizás el cómo, el que no tiene los papeles, es decir, cómo lo consigo, empiezo a remover. Bueno, yo no sabía, yo me enteré por Fiorella que hay distintos tipos de visa, hay distintos tipos de herramientas que hasta que no te sumergís en el mundo de la migración no te enterás. Y hay oportunidades que empiezan a salir. Yo siempre digo lo mismo, ¿estás buscando trabajo? Decíselo hasta el verdulero porque nunca sabemos dónde puede aparecer la oportunidad. Sí, total. Y acá un poco lo mismo, ¿no? Y esto de la adaptación al cambio, ¿no? Que creo que es una herramienta poderosísima para quienes permanentemente se están insertando en otros esquemas. La resiliencia. Realmente si no tenés esa adaptación, es que no podés
te vuelves. No, o sea, Claro, no lo podés soportar, quiero claro, decir. No lo metabolizás. Porque en donde pisaste otro país, te tenés que adaptar a ese otro claro. país. Tenés que adaptarte a tu nueva identidad. Viste que yo creo que al menos cuando aprendes otro idioma, te dicen que tenés como otra personalidad en ese otro idioma. Y es verdad, porque hay una parte tuya que no sale, que no hay manera de traducir ciertas frases argentinas, por ejemplo. Yo no te puedo decir en inglés 3 empanadas, en paz descanse, uno de los grandes actores argentinos, pero hay una parte tuya que no la podés traducir. Claro. Y era justamente eso lo que les quería contar de los duelos migratorios, porque cuando sabes que existe esto, que es algo que lo explican los psicólogos, los psiquiatras, que hay libros al respecto, tenés la herramienta para entender todo lo que te está pasando y buscar cómo resolverlo, porque esas herramientas que le podés dar a un migrante parten por las distintas problemáticas o duelos que tenés que hacer. Quería preguntarles qué duelo se les ocurre que sea más conocido. El de la lengua es uno, ya lo hablamos, ¿no? Ay, qué interesante. Y yo creo que por ahí, no sé, le debe pasar también a las personas que migran y que dejan a algún adulto mayor, eh, padres, Los madres, vínculos. sí, los El vínculos. vincular. Eso de decir, bueno, Exacto. El quedó mi vínculo es mamá, mi el papá. primero que... Exacto. No solamente por la familia, que eso siempre es durísimo, y siempre digo que tengo mucha suerte de no ser hija única, porque cuando tenés la responsabilidad, digamos, de tu familia siendo hijos únicos, digo, debe ser todavía más difícil, gracias a mis hermanas, les digo desde acá. Pero aparte de la familia, también están los amigos Claro, y ellos también tienen un duelo, ¿no? De que vos dejás de estar ahí todos los días físicamente, pues todos los días hablar por el teléfono, pero físicamente es distinto, con amigos y con familia. Y ambos casos pueden no estar preparados o no tener ganas o que no les interese tener un vínculo a distancia. Hay mucha gente que se enoja también porque te vas o porque ellos se querían ir y no se fueron o porque los abandonás. Hay un montón de etapas en esos vínculos y algunos sobreviven y otros no. Y también tenés que duelar y estar súper seguro de tu decisión de irte porque si no eso duele un montón. Normalmente son vínculos que te van a dar frases, palabras y consejos que tal vez no sean los que más querés escuchar antes de emigrar, por ejemplo. Pero igual son gente que amás y que quieren que te vaya bien. Pero es La difícil, intención los es vínculos buena. son un duelo Claro. difícil. Pero ahí me hiciste acordar, y en esto realmente también, nuevamente nos pasa en muchas cosas, que es qué hace uno con esos comentarios que no son tan constructivos, ¿no? Cómo los atravesamos, incluso desde quien elige la carrera que no esperaba la familia. ahí tenés un tema. Próximos Total, programas Próximos se programas. vienen. Pero claro, totalmente. ¿qué hacemos nosotros? No podemos evitar que el otro reaccione o actúe de Y no, determinada manera. De hecho, no es un camino que recomiendo porque es como buscar la perfección. Es un ticket a ningún lado, ¿no? Pero, ¿qué hacemos nosotros con esos justamente que se ofenden o que no se bancan la videollamada? O si no hablas todos los días, y uno cuando está fuera hay diferencias horarias, o uno está pasando por demasiadas cosas y no entra, la verdad, en la claro. agenda muchas veces eso. Eh, Me parece interesante también como herramienta para aquel que quiere migrar o el que migra y en este momento está sufriendo eso, darle una vuelta de rosca y decir, bueno, esto es tuyo y yo elijo, y si no puedo hoy, trabajo para poder elegir hacer algo más constructivo, positivo y no cargarme de esos comentarios ajenos que Sí, pesan, la verdad sí. que es un re trabajo, es súper difícil, como decís, para todo en la vida. Lo que se me ocurrió ahora, que qué irónico, que no solamente pasa con los vínculos de origen, ¿no? No con la gente que ya conocías de antes, sino que también a lo largo de los viajes los vínculos se hacen muy profundos muy rápido, porque te haces tu familia, te haces tu red de contención, muchas de los cuales también son viajeros como vos y saben que es todo temporal y que todos nos vamos a mover seguramente varias veces más, y aún así ellos tampoco pueden entender o procesar que elijas irte. Entonces no es solamente que no lo entienda quien nunca lo hizo, muchas veces es una forma de defensa, de cuidado, Es el apego, la verdad, es el el apego. apego. Y mira, cierro quizás un poco como comenzamos, ¿no?
que vos decías, uno se lleva determinadas cosas y, y en este adaptarse y en esta, entre comillas, nueva vida, ¿no? Que parece que uno va a buscar en esa aventura, la verdad que aunque la migración sea involuntaria, no deja de ser una aventura, te guste o no te guste, la hayas elegido por un motivo u otro, nos saca de la zona de confort, Sí, por más que vengamos de un lugar hostil para ir en busca de nuevas oportunidades, medio empujados, pero siempre yo creo que cuando tomamos decisiones, sobre todo de cambios abruptos, es en busca de algo mejor. Siempre es en busca del mejor. Lo entiendan los otros, incluso seres que nos quieren o no. El objetivo primero es ese, más allá de cuán alocada, o sea, no es lo mismo, obviamente, ¿no? Pasar de Capital Federal a Rosario o al revés, ¿no? Venir de Misiones para acá, que irte a Suecia. Quizás hay pequeños detalles que uno nunca se imagina que son los que desencajan a otros y se aferran de esas justificaciones, pero en realidad es trabajar eso, ¿no? El apego, que me parece súper sano seguir queriendo el país de origen, más allá de lo que haya pasado. Sí, Esto claro. es algo que a mí me pasaba, que veía con alguien que había migrado hace poquito cuando yo me fui del país, que esa persona se fue diciendo, en Argentina todo es una porquería, y bla, bla, bla. En realidad yo me iba muy agradecida. También fue opcional, lo cual es una Es un característica muy privilegio. importante, ¿sí? Pero aún así, por más que iba a buscar determinadas cosas mejores, porque era consciente que habían cosas en mi país que eran mejores que en cualquier lado, sinceramente, sobre todo desde las relaciones. El argentino ha sido estudiado, entre otras culturas, obvio, ¿no? No digo que somos los mejores del mundo, pero ha sido estudiado nuestra forma de vivir en esta selva, ¿no? Que es la Argentina. Y realmente tenemos dentro de la resiliencia características muy bien aceptadas afuera por parte del argentino, la verdad. Y está bueno tener determinado apego, que mantengamos ese amor todavía vivo. Y cuando volví, en mi caso me tocó ir a España unos años, volví muy agradecida también. No volví diciendo los españoles y esto. Obviamente que tuve experiencias hermosas y otras mucho más desafiantes. Pero siempre me parece que estar agradecido cuando uno se va es una forma de duelar más linda, ¿no? De generar un desapego sano. Y me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa. Es que es una de las grandes herramientas para justamente que la migración sea exitosa, más allá de que la definición de éxito va a variar por persona. Normalmente cuando están tan enojados con el país de origen y no se van porque tienen ganas y porque les gusta explorar y tal, terminan un poco volviendo. Normalmente son los que más extrañaban el país y es también esa forma de Lo defensa, emocional. ¿no? Pero suele ser una migración muy cargada de enojo y eso nunca está bueno. Y la verdad es que me gusta más mi forma, que es Sí, amando vamos. mi país. Yo cada tanto pongo el himno nacional y la gente se lo pone a cantar porque tenemos temones del himno nacional, la marcha de San Lorenzo, o sea, fantástica. Viste, a cada uno le Y esas da. cosas, ¿no? Ver el mundial y ganar el mundial, justo yo estaba en Barcelona, creo que es la siguiente, o sea, la única ciudad fuera de Argentina que digo, es otro lugar donde podés estar, ¿no? O sea, obviamente hubiera estado bien estar en Argentina cuando ganamos el mundial, pero el amor que sale de Argentina, esa necesidad de juntarte y comer dulce de leche, qué Y lo hermoso. encontraste a Claro. kilómetros. Ay, Fío, muchas gracias por traer la migración desde ese punto, ¿no? Desde la puesta en valor, el concientizar. No, las cosas que no son tan lindas no hay que taparlas porque te van a sorprender igual, de un color y de otro, de una forma o de otra, así que está bueno ponerlas sobre la mesa también. Y desde lo motivacional, ¿no? Desde las sugerencias, las herramientas, así que te mandamos un beso enorme de acá a Suecia y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Gracias Adiós. por la buena onda, Fiore. Muchas gracias. Cuando quieran. Qué lindo hablar, ¿no? De estas cosas que tocan a unos y otros también sin saberlo. Sí, y a mí me importaba en realidad que se hacía frío. Me parece que son, pero más allá de todo, me parece que son notas de color que hacen también a describir esto de comunicar, ¿no? Describir lo que la atraviesa en todo sentido, en las emociones, en el cuerpo, en la predisposición.
y también en la construcción propositiva, ¿no? Esto de ser propositivo, de ver, en su caso, bueno, obviamente que es voluntario, como bien lo manifestó, que viajó por varios países, residió en varios países, enriqueciéndose ella en lo personal y en su desarrollo también profesional seguramente, pero bueno, esto de cuando también a veces se da en un contexto que no es tan favorable, poder sacar cápsulas de cosas para que no sea tan duro y sacar cápsulas de cosas positivas. Esto de encontrarse, de encontrar a gente que también pertenece a la misma comunidad. Esto es generar y hacer tribu, como bien lo resaltaste, Sabri. Generar lazos, llegar a un país por ahí y ver qué otras personas cercanas o puedo conectar de mis culturas parecidas, si es un país tan distante, con por ahí patrones más distantes a la cultura por ahí latinoamericana o de nuestra parte del Cono Sur. Pero bueno, generar esos vínculos, tratar de acercarse, no quedarse solo y poder hacer estas redes, ¿no? Sí. Así que creo que eso también es algo interesante y necesario y un recurso en ese momento. Absolutamente, un recurso. Y a nosotros nos gusta unir todo un poco también a la salud mental, la verdad. Así que me parece que es una linda forma de motivar a la gente Sí. a construir desde la herramienta, ¿no? No verse en el problema, sino en cómo logramos lo mejor. Total. Y bueno, ya para cerrar, vamos a recordar nuestros Instagram y el Instagram del programa, que es @vocesconimpacto. Debbie, que las pediatras hoy no están y nos dejaron acá encomendados también difundir @pediatra Debbie, @_sabri bau, @pediatra.maru, el mío en este caso, @jime_ y Irazábal. Y bueno, nada, seguirnos el próximo programa, el próximo lunes, volvernos a encontrar con otro tema. Espero que Con otro invitado. Nos gusta invitar gente, porque queremos que también eso es dar la palabra y hacer voces con impacto, ¿no? Efectivamente. Empezar a escuchar a la audiencia también, ¿no? Que nos avisen, nos pueden dejar en el Instagram si hay temas que les gustaría que abordemos. Es un lugar, como decíamos siempre, de compartir y la audiencia es parte. Sí, y se vienen cosas, así que vamos a tener, como dijo Sabri, ahí la participación más activa en algunas columnas que estamos pensando para que la audiencia o quienes quieran participar en vivo también puedan llamar y contactarse y poner su voz acá en este programa en Voces con Impacto. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde.